Bueno, muy bien, 10 de la mañana, 2 minutos, 20 grados la temperatura. Ya nos metemos en la columna de salud con nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro El Curi, que se las trae hoy. Se las trae. Porque plantea Álvaro en su columna hoy, nuestra sociedad pasó de una sexualidad prohibida a una obligatoria. Y esa pregunta queda allí pendiente. Le voy a pedir ampliación, por favor. ¿Cómo anda el Curi? ¿Todo bien? Sí, buen día, ¿cómo anda? Claro, Sí, antes provocativo. era prohibido hablar, hoy es exigido hablar. Voy a recordar una cosa que ver. decía el gran doctor Gastón Boero, Sí, claro. que fue el pionero que empezó a hablar de sexualidad en esta casa, querido, muy recordado. Él contaba que cuando empezó a tener consultas como sexólogo, no recibía consultas por anorgasmia. ¿Por qué? Porque era vergonzoso. Claro, nadie le daba vergüenza. Era vergonzoso. A medida que las costumbres fueron cambiando, fueron apareciendo cada vez más consultas por anorgasmia. Pero decía Boero, uno pensaría que la enfermedad, que la patología no existía. No, lo que no era visible porque estaba prohibido hablar de eso, las costumbres, la época no lo permitía. Eso fue cambiando. Pero cambió mucho más que eso. Yo me acordaba, en la época de la dictadura, mucha gente no recuerda que prohibió desde los libros de Sigmund Freud, porque hablaban de sexo, hasta las minifaldas. O sea, fue una embestida intentando prohibir, intentando censurar los grandes cambios culturales, sociales, que ya venían desde los años 60, principios de los 60, con la revolución sexual, con los hippies, con Yoko Ono y John Lennon en la cama filmando videos, con la píldora anticonceptiva, que en 1960 inaugura un mensaje que los sociólogos interpretaron como, bueno, ahora es posible tener relaciones sexuales sin desconectándola de la reproducción. El feminismo, el acceso de la mujer al trabajo, al empleo, a la educación, fueron generando un montón de cambios con respecto a cómo la gente se veía a sí misma con respecto a la sexualidad. ¿Y qué pasó? ¿Se movió tanto el péndulo de un lado al otro? Sí, muchísimo. Hoy en día estamos hablando, fíjate, de la mujer que no se animaba a hacer una consulta por anorgasmia. Estamos hablando de poliamor, estamos hablando de experimentación, estamos hablando de publicar cosas respecto de nuestra vida sexual en las redes sociales. De hecho, la información a la que acceden los más jóvenes con respecto a la sexualidad, primero que nada es en una red, con fotos, con posteos, con videos, está todo allí expuesto. Pero hay más efectos de esto, que lo estamos viendo en el consultorio. Tanto la sexualidad ha ocupado el primer lugar, tanto es reivindicada, tanto incluso que hay como una exigencia extra. Toda relación afectiva, toda pareja debe tener una buena actividad sexual, una excelente actividad sexual, eso es reclamado, eso incluso es posible comparar con estadísticas, con desempeños de actores famosos, con lo que salen en las redes, en las crónicas de espectáculos. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos de tener una actividad muy circunscripta a nuestra intimidad, muy de acuerdos de tú a tú, muy oculta, reprimida, por supuesto, prohibida porque las costumbres eran otras, a una gran exposición de la vida privada, pero por si fuera poco, con la posibilidad de comparar. Ahí aparece una viñeta. Acá estamos con una categoría, sexo o muerte, y es muy ilustrativo, ¿no? Es una viñeta estilo Wambia, en donde hay una reivindicación del pobre hombre que no está teniendo mucho éxito. No estaría teniendo mucho. Esto salió en un libro que se llama El Manual del Amor y la Culpa. Es un libro que tiene ya sus buenos 10, 12 años, en donde ya veíamos estas cosas en el consultorio. O sea, la parte
que antes estaba circunscripta a la privacidad, la vida sexual, que era un acuerdo de tú a tú, algo que estaba reservado a la intimidad, está siendo sometido a una presión, producto de una gran exposición. Se habla mucho de eso, pero eso no quiere decir que nos facilite la cosa en la intimidad. ¿Por qué? Porque estamos comparando, porque estamos presionando. Claro, en definitiva, eso termina siendo contraproducente para esas dos personas que integran esa pareja. Exactamente. Esto cuesta a veces explicarlo, porque ¿de dónde sale tanta presión? Incluso muchas veces no hay una reivindicación. Yo no lo estoy presionando, dice de repente eso que aparecía en el dibujo era algo simbólico. Claro. No, eso no está dicho o eso no está expresado, pero sí está presente. Sí está presente en gestos, en comentarios, en actitudes que no están buenas. Es que estamos impregnados de una hipersexualidad en todo lo que vemos. Hoy no hay un video musical que no esté hipersexualizado. La niñez, Danilo, la niñez. Estamos proponiéndole conductas, bailes, comentarios, chistes a los más chiquitos que están totalmente teñidos de bromas respecto a la sexualidad, cuando todavía no hay una madurez de la persona como siquiera para poder entender de lo que se le está hablando y ya estamos haciendo bromas, chistes de mal gusto, etc. La sexualidad es, por supuesto, una parte sumamente importante de nuestra vida. Tenemos el gran debe, lo decía el gran Gastón Boero, respecto de la educación sexual, que se intentó implementar. Gastón contaba, me acuerdo de esto compartiendo una tertulia en una radio, celebrábamos que yo creo que al principio del primer gobierno del Frente Amplio se había implementado un plan de educación sexual y Boera me decía, no te entusiasmes. Y ocurrió que al siguiente mandato los fondos para implementar ese plan de educación sexual no estaban. No estaban disponibles. Estoy hablando hace muchos años ya. Claro. Ahora la pregunta que yo te quiero hacer es, ese péndulo que estaba en un lugar de reserva, de represión, de reprimido, hace 60 años atrás, ¿ahora está en un lugar tan poco adecuado, es decir, pasando para el otro lado? Lo más triste de todo es que esta superexposición y toda esta especie de amplificación y vulgarización del tema no nos ayudó, yo diría, nada a educar aquello de la educación sexual en edades adecuadas, con programas adecuados, con consensos respecto de qué educar y qué no, qué es adecuado a cada edad cronológica de los chiquilines. Por supuesto, no vas a educar lo mismo a los 5 años que a los 15, pero algo siempre podés educar. Tenemos un debe allí y toda la amplificación y la distorsión del tema no nos ayudan precisamente a los profesionales, a los educadores, a los que trabajamos con esto. ¿Le mete mucha presión y mucha frustración a los adolescentes que están iniciando su vida sexual todo esto que estás diciendo? Sin duda. Sin duda. Vos no sos un atleta olímpico, vos no sos un superdotado, vos no sos una modelo para salir en la tapa de las revistas y esa presión está en los videos, en las fotos, en las redes. Entonces, como digámoslo de esta manera, el examen de admisión a la iniciación sexual es como muy exigente. Claro, la vara está muy alta. A veces la iniciación sexual no llega. Estamos viendo muchachos que no tienen esa iniciación sexual porque creen que es, yo qué sé, una maratón o una especie de ser campeón olímpico. Entonces, creyendo que no lo van a poder hacer, postergo el inicio. Claro. Incluso hay una tendencia entre algunos jóvenes a no iniciarse sexualmente, a no tener vínculos sexuales reales, con contacto, con relacionamiento, y a vivir en las redes fantasías, con avatars, con juegos, pero retrasando cada vez más el encuentro real, sano, necesario, a la edad adecuada, que implica el relacionamiento afectivo, el contacto y la sexualidad. Muy bien, Álvaro. Interesantísima la columna de hoy, que plantea además una preocupación grande, digamos, sobre todo pensando en las generaciones nuevas, ¿no? Los jóvenes. Queda planteada bueno, en definitiva, la reflexión, porque lo que nos invita es a reflexionar a todos, ¿no? Yo creo que sigue estando vigente toda aquella cruzada pionera que hacía Gastón hace ya prácticamente 20 años, 20, 30 años, hablando de estos temas. Sigue estando pendiente hablar de estos temas con un enfoque de la salud, de la convivencia, del relacionamiento y no del show.
Claramente. Me hiciste pensar y después de esto voy a desinstalar TikTok de algunos teléfonos. TikTok. Gracias. Gracias, Álvaro. Hasta luego. A ustedes.